queremos expresar nuestra gran alegría de haber presentado hoy oficialmente la alianza con el denominativo Comunidad Ciudadana, que dos organizaciones políticas con una vocación de visión horizontal, de visión democrática, de visión ciudadana, considera que los ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanos son los verdaderos protagonistas de este espacio de construcción política. Convocamos a que se garantice un bloque de unidad. Los demócratas somos el partido más grande que hay en este momento. No podemos ir del candidato después las alianzas. Nosotros respetamos la decisión que ha tomado Carlos Mesa, sin embargo consideramos que todavía hay tiempo para poder hacer una alianza nacional. Hoy día lo que se presenta son simplemente las alianzas. Los mismos que descuartizaron, privatizaron, hipotecaron, rifaron el patrimonio boliviano, hoy aparecen con una nueva careta diciendo que son una opción nueva. Carlos Mesa extendió el certificado de función a todos los viejos y los enterró a los chiquitos del 21F. Hasta ahí llegó toda la historia. Estamos ya en las últimas horas de que se venza uno de los plazos establecidos por el calendario electoral, que es la inscripción de alianzas políticas, de organizaciones, agrupaciones y demás. Hugo Moldis con nosotros, analista político. Hugo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, presidente. Bueno, estamos a nada de que termine justamente esta jornada importante, cumpliendo el calendario y ya con algunas alianzas inscritas como la de Carlos Mesa, del FRI con Solvó. Y la de Costas con Samuel Doria Medina. Todavía no se ha inscrito, no han llegado todavía al tribunal, pero bueno, se va a cerrar, hecho, ¿no? Sí. Sí, y seguramente mañana también oficializarán su participación UCS Víctor Hugo Cárdenas, hasta donde se sabe, y el PDC con Jaime Paz Zamora, ¿no? Y bueno, luego vamos a tener hasta el 28 de noviembre la inscripción de Félix Paz, y hablo de los candidatos, ¿no? Ya, el 28 ya inicia la inscripción de binomios, ¿no? Sí. De binomios. Pero ¿cómo has seguido tú, Hugo, estas alianzas que se han dado? Se hablaba mucho de unidad, pero al final Demócratas de Unidad Nacional hicieron un bloque y Carlos Mesa y Luis Revilla otro. Sí, yo creo que la gente esperaba una sola gran alianza. Es verdad que hubiera sonado a la mega coalición, ¿no? Porque en realidad se han puesto nuevas siglas, pero en realidad son viejos actores. Pero la gente esperaba la conformación de una gran alianza, si no de todos, por lo menos de la mayor parte de la oposición, y esto no ha ocurrido. Y pone en evidencia el desarrollo de dos líneas, a mi juicio, no concertadas, por supuesto, que es una línea donde ahí sí convergen moros y cristianos, que es la movilización en la calle, la movilización del 6 de diciembre para presionar sobre el Tribunal Supremo Electoral y para que el tribunal no habilite la participación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Ahí hay una cierta unidad de acción, debilitada por la segunda línea, que es una fragmentación electoral muy visible y que yo creo que abren un panorama político bastante incierto para la oposición. Bueno, una oposición que buscó una unidad, pero al parecer los criterios definitivamente se han dividido y no se ha logrado encontrar una sola alianza en torno a este tema. Y vamos a dar la bienvenida a quien se une con nosotros a esta entrevista, Marcelo Silva, también analista. Le agradezco por estar con nosotros, lo estábamos esperando, Marcelo. Gracias, Priscila. Así que tuvimos que empezar la entrevista, pero ya estamos en lo último de estas alianzas, ya se han empezado a formar y mostrar cuál va a ser más o menos la carrera electoral que va a vivir el país. Sí, bueno, estamos a pocas horitas, no creo que haya mayores sorpresas de lo que se ha venido anunciando. Habrá que ver también qué es lo que sucede del 28 de noviembre al 8 de diciembre, que eso es clave para ver ya no solamente alianzas, sino nombres, que eso es fundamental. Y por supuesto luego ver el desarrollo electoral.
llama la atención el tema de un fraccionamiento de las oposiciones políticas. Creo que el movimiento al socialismo ha visto esta vez de palco, se ha sentado a ver con mucha calma cómo las oposiciones trataban de articular una propuesta política. Al final está por un lado Carlos Mesa y por el otro lado están los demócratas y la Unidad Nacional, que indudablemente presentan un escenario complejo. Para el movimiento al socialismo, ¿cuál de los dos, hablando de Unidad Nacional y Demócratas, Ofri y Solvo, tiene mayor músculo político? O sea, lo siente más fuerte en este inicio de carrera, porque todo puede pasar, pero en este inicio. Lo que pasa es que para hacer política se requiere aparato. Definitivo. Y por un lado tienen un candidato que se presenta como nuevo, por lo menos ante los jóvenes, trata de construir una imagen de letrado y de intelectual, como es el señor Mesa, aunque muy vacilante en las decisiones y en las cosas que hace. Como imagen puede tener cierta ventaja frente a Samuel Doria Medina, que por mucho esfuerzo que le pone no supera el 8 o el 9% de intención de voto. Eso como imagen, pero no es solo imagen lo que se va a jugar en una campaña tan larga, es aparato, capacidad de organización, de movilización, y ahí seguramente los demócratas, más que Unidad Nacional, constituyen una estructura política, yo diría, mucho más sólida de las que puede tener toda la oposición. ¿Marcelo? Sí, a ver, lo que tiene Carlos Mesa es entorno. Lo que tiene los demócratas y Unidad Nacional es aparato. Esa es la diferencia, ¿no? Carlos Mesa se ha presentado indudablemente como una figura, error, yo lo mantení siempre, el haberse lanzado personalmente, ¿no? Ya demostró una especie de caudillismo ahí, una especie de mesianismo del otro lado, ¿no? Tratando de redimir, y bueno, todos los que quieran vengan detrás mío, ¿no? Y vamos a articular ahí en el camino. Despreciando precisamente esto, que en Santa Cruz es imposible ganar una elección, lo sabes bien, Hugo, si no tienes el aparato de los demócratas. Así es un aparato tremendo. Unidad Nacional, si bien no tiene un aparato muy grande, tiene la alcaldía del Alto, que también significa un aparato en el momento de llevar adelante elecciones. Es un aparato distinto al demócrata, pero es aparato. Es aparato, ¿verdad? Es aparato. Sí. Samuel Doria Medina viene 5 elecciones claro, intentando algo sabe del negocio, o sea, algo sabe de mostrar un aparato, una distribución electoral distinta. Y claro, yo creo que la división se da un poco, y voy a ser directo a la yugular. Yo no creo que en este momento la alianza Unidad Demócrata esté en contra de Evo Morales. Yo creo que esa alianza está en contra de Mesa, porque además están disputando el mismo electorado. Yo no creo todavía que la idea de una alianza de las oposiciones políticas, una gran alianza, esté descartada. Yo creo que en este momento lo que se está buscando es pulsetear internamente mejores espacios, mejores panoramas electorales, mejores cargos de representación política, sin duda alguna. Creo que los demócratas y Unidad Nacional están diciendo a Carlos Mesa, cuidado, que con la imagen no solo basta, necesitas un buen aparato electoral y nosotros sí tenemos el aparato. Le están diciendo tiene cuidado. Que ver con la composición de la asamblea, ojo. A eso voy. Le dicen cuidado, porque si no negocias con nosotros te va a ir mal. O sea, se está anunciando que tal vez más adelante tendría que darse una alianza entre todos. Sí, Hugo, ¿tú lo ves así? Es probable que vaya a ocurrir, como dice Marcelo, eso, en condiciones, claro, muy peculiares, porque hacia una sigla van a tener, hacia un tipo de alianza van a tener que sumarse los demás. Uno va a tener, como si tú quieres, el control por el mango, ¿no? El sartén por el mango, pero al mismo tiempo la base territorial puede ser que la tengan otros, ¿no? Que va a jugar un papel importante en la configuración de la Asamblea Legislativa, sobre todo el Senado. ¿Sí? No descarto, aunque se van a producir seguramente muchas fisuras, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo. Quizá, por lo menos en esta primera etapa,
la tarea no va a ser contra el MAS, sino contra ellos mismos, ¿sí? Porque tienen el mismo espacio electoral, se van a disputar la misma base electoral. En cambio, la base electoral del MAS es pues la que tiene y seguramente lo que servirá de aquí en las primarias es simplemente para consolidar ese núcleo duro que tiene. Ahora, pareciera muy difícil una alianza entre demócratas y Carlos Mesa, ¿no? Parece que algo más sucedió ahí, porque es el vicepresidente Ernesto Suárez Satori de Demócratas quien dice: no vamos a dejar, no vamos a ir de un caudillo autoritario, haciendo referencia al MAS y al presidente Evo Morales, a un caudillo ilustrado, haciendo referencia a Carlos Mesa. Es una declaración bastante dura que pareciera que no tienen un acercamiento ni siquiera por asomo. ¿O cómo lo ves? Lo que pasa es de que Carlos Mesa tenía la gran misión de ponerse como el articulador de varias oposiciones, no solo partidarias, sino también de las plataformas ciudadanas, ¿no? Carlos Mesa debió haberse puesto ahí con un papel de articulación, repito, en el sentido de empezar negociaciones, hablar por acá, empezar a negociar esto, empezar a acercar estos vínculos. Lo que ha lastimado a los otros es de que Carlos Mesa de repente se aparece, se lanza y dice: señores, yo soy el hombre, yo soy el hombre. Y los que quieran, pues se suman a este carro, que es un carro ganador. Además, las encuestas le daban como el candidato con mayor posibilidad, etcétera, etcétera. Y como yo te digo, esto puede lastimar sensibilidades, porque construir un aparato político, y tú lo sabes, Hugo, no es pues de la noche a la mañana, ¿no? Los demócratas están casi 20 años bajo el control de la prefectura y luego la gobernación de Santa Cruz, ¿no? Unidad Nacional viene con muchos años en el ejercicio de las elecciones. Ahora, yo diría, cierro este paréntesis, que puede ser una reacción en este momento de Pulseta. Yo no descartaría también que de alguna manera esta división o este fraccionamiento tenga cierta legitimidad también, porque ustedes lo han hecho. A ver, vamos a hablar de puro marketing electoral, Hugo. Las declaraciones de Susana Rivera y lo que mañana va a pasar en la Asamblea Legislativa no es casual. Ha sido también una invitación a que la oposición legitime un plan B. Porque claro, como están yendo las cosas, no deja de tenerse el temor de que tal vez la cabeza de Carlos Mesa sea cortada en cualquier momento. O sea, procesado. Yo no lo creo, porque los tiempos no alcanzarían. Tendría que ser muy express el juicio, ¿no? Muy express, lo cual no alcanzarían. Yo no lo creo. Los tiempos, además, en sentencia ejecutorial, eso no te da, es mucho tiempo, ¿no? Pero de alguna manera ha sido una provocación del MAS, inteligentemente, a que esta otra parte de la oposición legitime, ¿no?, el hecho de decir: un ratito, nosotros somos un plan B o somos una carta también alternativa. Es decir, nosotros también podemos en algún momento aglutinar a la oposición. Creo que se ha dado ahí un juego político muy interesante que se lee entre líneas. Sí, lo que pasa es que Mesa, con esa actitud vacilante a la que la tiene acostumbrada la gente, porque él me hace recuerdo al periodo del MIR, ¿no? Dice que en el MIR decían: guiña a la izquierda, pero giraba a la derecha. Y Mesa es más o menos eso en su vida, ¿no? Es de los que no se acuerda incluso que tiene una cuenta fuera del país, ¿sí? Entonces, cuando empieza la investigación, Mesa aseguraba a todo el mundo que no era candidato. Y si algo que hace Víctor Hugo Cárdenas es lanzarle el dardo precisamente cuando dice: tú has desordenado a la oposición, ¿sí? Porque apenas se conoce el fallo de La Haya, a los 5 días después, el 6 de octubre, él hace conocer su candidatura, ¿verdad? Entonces, ha desordenado a la oposición. En medio de eso hay un proceso, pues, de investigación que obviamente va a tener efectos políticos, ¿no? Pero yo no creo que esto haya sido calculado electoralmente, porque para empezar la investigación se remonta a marzo, abril en realidad, cuando se forma la comisión, a partir de versiones periodísticas que daban cuenta, ¿no es cierto?, del caso Lava Jato en Bolivia. Ahora, así que
Pero bueno, hay una oposición fragmentada, esto evidentemente beneficia al movimiento al socialismo, por lo menos en este primer round. En esta primera etapa, sí. Yo no descartaría. Sí, hay que ver qué pasa después. Yo no descartaría. Ya Tuto Quiroga ha dicho, ¿no ves? A ver, veremos cómo llegan las oposiciones. Él ha dicho no hasta después de la primera. ¿Cómo llega hasta julio? Claro, porque además es históricamente también la campaña electoral más larga que va a vivir nuestro país, porque ya estamos más de un año que vamos a vivir en campaña, que las primarias, que luego la campaña electoral, o sea, son muchas cosas que un aparato más allá de músculo político, la billetera política alcanza. Bueno, billetera, fuerza, pero más de eso, muchos hechos políticos que a veces te van a subir y otros que te van a bajar. Puede pasar muchas cosas. No, a ver, lo malo es de que cuando tienes una campaña muy larga, no basta solo promocionar, y eso es inevitable, no solamente basta promocionar las bondades de tu candidato, es necesario también de vez en cuando jalar al otro, es decir, es una campaña muy larga. Pero paréntesis, yo sigo apostando que se pueden dar algunas sorpresas en el tablero político en relación de que esta vez le es posible a la oposición ganarle al movimiento al socialismo. Y a mí me parecería absolutamente ilógico, surrealista, típico de un cuadro de Dalí, el hecho de que esta vez que sí hay oportunidad, la oposición la arruine de tal manera, es decir, dividiendo su voto. Porque pareciera que todos están jugando al hecho de que, como Evo Morales probablemente no pase el 50% de los votos, sería extraordinario que llegue a hacer eso, ¿verdad? Por las encuestas, tendría que pasar algo en este país que tiemble, ¿verdad? Le bastaría con ganar con más del 40% con este escenario. Y podría ser presidente sin necesidad de una segunda vuelta, si es que las oposiciones van y se estorban entre ellas. Por eso yo creo que debe haber ahí alguna mente iluminada, sin duda alguna, que va a visorar esto cerca al proceso real de elección, y yo creo que el proceso de unidad tendrá que darse. Lo que es este momento es simplemente de pulseta. ¿Cómo lo ves tú? No, lo que pasa es que todos tienen la percepción de que le pueden ganar a Evo. Y esto evidentemente estimula, ¿no?, los apetitos que no pueden alejarse de la política, los apetitos personales, que además de eso son una tradición en el país. Como todos le pueden ganar, no necesitan unirse, ¿sí? O por lo menos no unirse en este momento. ¿Y se le puede ganar en este momento? Siempre hay la posibilidad de la derrota, ¿no? Yo como veo las encuestas, ciudades capital, más el Alto, más ciudades intermedias, vamos a suponer incluso de que estén empatados, vamos a hacer un mix de todas las encuestas que se han hecho. Cuando uno tiene en cuenta el voto rural, que seguramente se ha reducido, creo yo, de un 30% a un 20%, hay gente que ha migrado, se ha urbanizado, etcétera. Aún así hay un 85% en ese sector rural que vota por Evo Morales. Con eso yo creo sí que Evo Morales puede tener la diferencia de más de 10 puntos frente al segundo. Pero ¿sí? Más del 50%. Ahora, es una campaña larga. No, pero ganar la elección es una campaña larga. Sí hay evidentemente en contra un sentido común que por primera vez en 12, 13 años pone en duda la continuidad del proceso de cambio. Va a depender mucho de cómo el movimiento al socialismo se reinventa, ¿no? Porque fuerza material tiene, fuerza organizativa tiene. Creo que sumando algunas cosas que habría que hacerlas tanto por razones electorales como por razones propiamente políticas, el presidente Evo sigue siendo el de mayor preferencia para ganar la elección. El gran problema es de que la oposición se ha dividido donde más duele, ¿no? Porque tienes un personaje ahí que puede dar la cara y que en el último tiempo ese dar la cara ha sido de alguna manera aceptado por gran parte del electorado de oposición política, además, ¿no? Tienes a Carlos Mesa. Pero donde te duele es de que la parte organizativa se ha dividido de esa cara, ¿no? Es decir, ese es el gran problema. Por eso yo pienso que es inevitable que se dé un proceso de unidad más allá. Es inevitable, Priscila, porque la oposición unida sí le puede ganar a Evo Morales.
La oposición separada, estorbándose así cara contra aparato, ¿no? Si tú quieres, muy difícilmente lo va a poder hacer. Pese a que Evo Morales podría sacar el peor resultado de su historia electoral. Pese a que el resultado electoral de Evo Morales el 2020 se esmirre, perdón, el 2019 se esmirre, ¿no? Pese a ello, ¿no? Las reglas constitucionales establecen que teniendo 40% o más y llevando 10% al menos de diferencia en relación al segundo, no necesitas de una segunda vuelta. Ahora, a mí me parecería absurdo que las oposiciones estén pensando, voy a leerte entre líneas, de que va a ir tan bajo Evo Morales que nuestra verdadera interna es la elección, ¿no? Y nuestro verdadero candidato va a ir en la segunda vuelta. Te estoy interpretando así. No creo que lo piensen, serían muy tontos, ¿no? De decir, Evo Morales no va a llegar al 40, por lo tanto va a sacar 30 y tantos. Cualquiera de nosotros que saque lo que sea, ¿verdad? Va a tener que ir a la segunda vuelta. Entonces, ahí sí, todos vamos a apoyar al candidato. Han dado vueltas eso en algunos asesores de la oposición, pero no creo que sea el momento. Sería absolutamente suicidio. Pero exactamente, han dado vueltas. O sea, sí, la idea sí ha dado vueltas. No, por supuesto, lo sabemos. Ha estado en mesa, pero sería suicida. De que pueden ganarle fácilmente. Claro, ha sido suicida. Claro, ellos demasiada dicen, confianza. Claro, o sea, dicen Evo Morales no va a llegar al 40. Sí. Entonces, cuando no llega al 40, entonces ya claro. No importa que el otro saque 15. Exactamente. Entonces se va a la segunda vuelta y en la segunda vuelta nos unimos absolutamente todos. En este momento creo que eso sería suicidio. Sería una muy mala lectura. Sería una mala lectura ahora, a mi criterio. Yo no quiero dejar pasar lo que decía Marcelo en su primera intervención. Es decir, el caso Lavallato lo va a electoralizar la oposición, porque va a quedar demostrado que el señor Mesa no tiene la autoridad moral que dice tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. No por gusto aparece alguien con indicios en su gobierno de haber adjudicado irregularmente 2 carreteras. No por gusto aparece alguien que le pidió al Congreso, aunque no se hubiera aprobado, que le den inmunidad a los soldados norteamericanos. No por gusto se convocó a un referéndum sobre el tema del gas y él prefirió renunciar antes que abrogar la ley de hidrocarburos y devolverle al Estado el control de los recursos naturales. ¿Sí? Es decir, eso no lo hace nadie. Y no por gusto, el señor Mesa, mediante decreto supremo, ha quemado los papeles de los gastos reservados, ¿no? De los plus que se pagaban. No me meto en lo que dice Mauricio Balcázar, que seguramente algún papel jugarán también, a propósito de $1.200.000 que le pagaron para ser candidato vicepresidencial. Entonces, lo interesante de esto es que también va a permitir desmitificar algunos actores, ¿sí? Que se presentan pero como lo que no son. giren la tuerca, cuidado, giren la tuerca. Les ha pasado con Kiborax. Lo de Kiborax estaba lanzado ahí precisamente y al final la girada de tuerca, que fue excesiva, ya iba en contra. Es una campaña larga. Es decir, cuidado el caso Lavallato tenga un giro de boomerang. A Carlos Aparte Mesa, de victimizarlo, ¿verdad? Realmente tengas que escarbar ciertas cosas y descubras otros escenarios que probablemente también puedan ser electoralizados. El caso Kiborax, a ver, ahí... ¿Y qué es lo que hace el presidente? Es decir, bueno, voy a conceder amnistía. En realidad no había razón porque no habían sido todavía condenados. Pero los hechos, digo, hay que paralizar el proceso por priorizar el tema de la demanda marítima. No fue por un gesto de debilidad ni que porque existieran ausencia de indicios o en algunos casos pruebas contra Mesa. ¿Sí? El señor Mesa tiene que enfrentar su responsabilidad. ¿Sí? No hay tiempo objetivamente jurídico para que primero el Ministerio Público
el Tribunal Supremo de Justicia, claro, imagínate eso, o sea. Y luego la Asamblea, no hay tiempo. Claro. No hay tiempo para un juicio de responsabilidad. Jurídicamente eso no es posible. Pero hay tiempo, Hugo. Lo que no hay tiempo es para una sentencia ejecutoriada que lo inhabilitaría. Claro, eso es. O sea, que puede entrar en juicio, puede ser candidato puede en juicio. Seguir el proceso. Claro, en fin, ese es el tema. Han habido muchos candidatos que han sido candidatos, muchos políticos, dentro y fuera del país, teniendo procesos. Mientras no haya sentencia ejecutoriada, no pasa nada. Pero hay una responsabilidad política de aclararle a la gente también todas estas cosas que, reitero, no son un invento de absolutamente nadie. Están ahí, en la historia. Bueno, definitivamente será una campaña larga. Estamos viviendo ya una de las etapas, uno de los plazos que se están marcando, y enseguida estaremos con Ramiro. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros. Sé que no va a ser la última vez. Como les he dicho, los políticos están en campaña y nosotros tenemos que tener también el tema en análisis siempre. Ha sido un placer tenerlos a ambos. Gracias, Priscila. Un gusto. Gracias.